Y bueno, llegamos ya al fin de semana, nos estamos aproximando, entrando ya en sábado, o sea, viernes medianoche, nuestra cita con Entre Líneas por Radio GPS. Mi nombre es Rodrigo Jiménez. Y por supuesto una semana política que termina, ¿no?, con algo que ya lo venimos diciendo también, o lo vengo diciendo, que no sé si podemos hablar de fenómenos aislados, lo que sucede con las distintas denuncias, sospechas y tensiones dentro de lo que es el gobierno nacional. Y digo bien dentro, porque mucho de lo que se expone, por ejemplo, en el tema Adorni, que ya prácticamente, digamos, falta en términos políticos el cajón, eh, surge de adentro, lo dicen especialistas, obviamente, los que tienen fuentes cercanas, que te cuentan que reciben esa información dentro de las huestes de la libertad avanza. No es que todos estos datos que aparecen sobre Adorni, sobre Libra o muchas otras causas siempre provienen de algún sector de la oposición, que bastante quieta está, por cierto, sino que proviene de lo que son las internas libertarias. Y vuelve a estar en la escena quien fuera el vocero presidencial y jefe de gabinete, Manuel Adorni. Y a la polémica por sus viajes a Punta del Este, a Nueva York, se suman nuevas denuncias, esta vez vinculadas a una millonaria contratación en Tecnópolis y presuntas irregularidades en la facturación de los vuelos privados, ¿no? Y la situación escaló aún más cuando la justicia decidió avanzar levantando el secreto fiscal y solicitando información sobre las empresas involucradas. Esto ya no es político, mediático, ya tiene proyección judicial. Muchos que lo intentan defender lo hunden cada vez más, ¿no? Con Lilia Lemoine hablando de la vivienda reformada en un country, bueno, Grandío que dijo que el viaje a Punta del Este surgió con dinero del Estado. Pero Adorni no es el único foco, nuevamente vuelve a emerger la causa Libra y que empieza a involucrar al entorno más cercano y al propio Javier Milei. Mientras el fiscal ratifica que la investigación avanza, desde el Congreso se multiplican los pedidos de informe y las iniciativas para esclarecer lo que uno ya definen como una posible no criptomoneda o inversión, sino una criptoestafa. En este contexto, el gobierno de Javier Milei salió a negar la existencia de contratos con figuras claves del caso como Hailey Davis, intentando poner un límite político a una causa que amenaza en los próximos días a seguir escalando. Y sin embargo, la dinámica judicial y parlamentario parece ir en otra dirección. Más pedidos, más preguntas y menos margen para cerrar el tema rápidamente, que es a lo que aspira el gobierno. Y mientras todo esto ocurre, el presidente mantiene su agenda fuera del país. Primero fue Estados Unidos, luego España. Hay otros países también en agenda. Y ahora ya está en Hungría, en donde se reunió con el ministro húngaro, el primer ministro Víctor Orbán, y también con el presidente, en el marco de una serie de encuentros con los líderes de la derecha global. Se entregan esas condecoraciones, se elogian, es decir, se autoproclaman como lo nuevo en el planeta para terminar con el socialismo. Una agenda refuerza su posicionamiento ideológico en el exterior, pero con los frentes internos cada vez más cargados. Y así el cierre de semana deja una imagen clara, un gobierno que intenta sostener su rumbo político, pero con un creciente desgaste judicial, mediático, y en la sociedad comienza también a erosionarse esa imagen que por ahí sostiene un núcleo importante de la misma, pero que parece ser que no es la idealizada, este gobierno que venía a combatir la casta, este gobierno que era la anticorrupción como bandera para sacar adelante el país, eliminando a todos aquellos que chorean, que afanan. Y son, como decía, propios, pero también quienes pertenecieron a ese espacio, quienes amplían denuncias y aportan material para la investigación. Por ejemplo, la diputada
que en un inicio era libertaria, Marcela Pagano, quien mencionó además en los medios de comunicación que muchos de los que hoy están justamente combatiendo supuestamente la casta no movieron o no caminaron una cuadra en las elecciones presidenciales y tienen que ver con todo aquello que proviene principalmente del PRO y algunos personajes más. Ya no es tanto cuánto impactan o no estos temas, porque todavía vemos una defensa férrea del gobierno nacional de parte de muchos ciudadanos, hay que decirlo, incluso estando mal. No, yo tuve que agregar un nuevo trabajo, esto siempre también lo cuento, ¿no? No, en este momento me quedé sin laburo, pero bueno, seguimos apostando porque no queremos lo anterior. Y tengo fe que el país va a salir adelante. Pero la pregunta es, ¿cuánto puede escalar y cuánto más puede llegar a afectar esto la credibilidad? ¿Y cuánto hay del impacto puede tener lo que sucede también en el exterior? ¿Y a qué me refiero? Las elecciones a medio término en los Estados Unidos, que serán este año, en noviembre, si mal no recuerdo. También, por supuesto, en otras situaciones, en un país, me refiero a los Estados Unidos, que se le está haciendo larga su guerra con Irán, esta guerra que llevan en conjunto con Israel, y como dicen varios que son especialistas en política internacional, de actualidad sobre todo, Trump pensaba que se la sacaba de encima en pocas horas, en 2 o 3 días, y sin embargo los enfrentamientos siguen, especialmente en Medio Oriente como escenario. Y lo que queda de evidencia justamente en esta semana es esto, la acumulación, es decir, hasta dónde puede llegar a crecer todos estos conflictos internos, qué novedades nos pueden deparar la semana próxima. Y todavía la incógnita es, más allá de todos los rumores, quién sucederá a Manuel Adorni, porque esto de que Manuel Adorni va a seguir, no se lo creen ni ellos. Un Adorni que curiosamente ganó las elecciones legislativas porteñas no hace mucho, o representando, mejor dicho, a la ciudad de Buenos Aires. Esa es la incógnita. ¿Quién será el que ocupe o la que ocupe? Digo la que ocupe no casualmente, sino porque se rumoreaban también mujeres, incluso la propia Karina Milei, aunque la posición de jefa de gabinete no sería muy cómoda, siendo quien tiene que poner la cara, como lo hacía el propio Adorni, vale decirlo, hasta hace poco tiempo. Un Adorni que oficiaba o seguía oficiando más allá de ser jefe de gabinete en vocero, y lo hacía bien. A ver, lo hacía bien en parámetros del gobierno nacional, era el que le ponía el pecho a las balas de alguna forma, sin ser, o lejos de serlo, y lo ha mostrado, un gran cuadro político. Ni siquiera, y que se entienda bien, no es que uno avala eso, pero ni siquiera para las desprolijidades, ¿no? Como que se viven disparando en los pies. Bueno, voy a hacer un breve párrafo aparte sobre algo que no tiene que ver con lo político. Y hace pocas horas se conoció el fallecimiento del periodista deportivo Ernesto Cherkis Vialo. Días atrás había fallecido Marcelo Araujo. Yo sinceramente omití, porque, a ver, no es alguien que iba a leer lo que yo publicara o escucharlo, aún vivo, pero lo omití, como no era alguien que me generaba simpatía, más allá que se habla que revolucionó el relato y todo un montón de cosas. Es cierto que enganchó a mucha audiencia que antes bajaba el volumen de la tele para escuchar el relato por radio, cosa que después ya no se pudo hacer porque aparte hay un delay en donde gritaban gol en la radio y vos estabas todavía viendo cómo preparaban la jugada de ataque. Pero digo, no es alguien que a mí me conmoviera, lo digo con respeto, obviamente, pero Ernesto Cherkis Vialo, que también, a ver, nadie, esto de analizar desde la pureza, siempre vamos a salir perdiendo todos, y me incluyo.
tuvo sus momentos, por ejemplo, cuando fue vocero de AFA en tiempos de Grondona o cualquier otro momento que uno puede decir no me gustaron tanto. Pero por el otro lado cabe decir que Ernesto Cherkis Vialo es uno de los últimos exponentes que quedaban del viejo periodismo en cuanto a formación, lectura, esto de darle contenido a un comentario y no simplemente tribuñar, el léxico, el análisis, la prosa, es decir, un lenguaje rico, análisis, fundamento, gran entrevistador, gran columnista, de la vieja escuela, donde el periodismo significaba eso, opinar con criterio, con lenguaje, con fundamentos, con una base de formación. Y como digo, yo no compro absolutamente a nadie al libro cerrado. Después puedo decir, no, esta etapa de Cherkis Vialo no me convenció. Como también cuando se hizo cargo del fútbol para todos, que uno podía criticarle algunas cuestiones. Pero vale decir, en términos generales, que en el periodismo deportivo fue una gran pérdida. Ernesto Cherkis Vialo, que debo confesar, falleció a los 86 años, me acabo de enterar, y yo sigo el periodismo deportivo prácticamente desde que tengo uso de razón, hace poco más de 40 años. Reconozco que con su fallecimiento me enteré que era uruguayo de nacimiento. Desarrolló toda su carrera periodística acá en Argentina. Pero bueno, es una gran pérdida, en definitiva. Repito, esto es Entre Líneas, mi nombre es Rodrigo Martín Jiménez, estamos por Radio GPS para comunicarse 3382 49 09 40.